Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la valoración neurológica. Este es un proceso fundamental para evaluar el estado del sistema nervioso y detectar alteraciones que pueden comprometer la función cerebral de una persona. La primera parte de la valoración es la anamnesis. Aquí recopilamos información sobre antecedentes médicos, síntomas actuales, así como el inicio y evolución de la enfermedad. Esto nos orienta hacia las posibles causas neurológicas. Posteriormente realizamos el examen mental, que evalúa las funciones cognitivas superiores, dentro de las cuales encontramos conciencia, atención, orientación, memoria y lenguaje. Para medir el nivel de conciencia del paciente utilizamos la escala de Glasgow, que valora tres aspectos. El primero es la respuesta ocular. En esta se observa si el paciente abre los ojos de forma espontánea, al hablarle, al estímulo doloroso o si no responde. El segundo es la respuesta verbal. Aquí se analiza si el paciente está orientado, confuso, usa palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o no emite ninguna respuesta. El tercero es la respuesta motora. Se evalúa si el paciente obedece órdenes, localiza el dolor, si retira al sentir algún estímulo, si presenta flexión anormal, extensión anormal o si no responde. Según el estado, el paciente se clasifica en vigil, que es donde está despierto y con conciencia plena, en somnolencia, que es un paciente con tendencia al sueño, pero que responde a órdenes y al dolor, en obnubilación, que es donde el paciente responde lento y confuso, pero tiene una atención muy disminuida. En sopor, donde el paciente está dormido, pero puede despertar brevemente con estímulos como la voz, el tacto o el dolor. O coma, donde no hay vigilia ni respuesta a ningún estímulo, salvo ciertos reflejos básicos. También encontramos la atención, que se explora con pruebas como la inversión de series numéricas o el digit span, donde el paciente repite secuencias de números cada vez más largas. La orientación, en esta se pregunta al paciente por tiempo, espacio y persona, por ejemplo, la fecha, el lugar o quién lo acompaña. La memoria se valora en tres aspectos: la memoria inmediata, reciente y remota. En esta se le puede pedir al paciente recordar ciertas palabras. También se le puede pedir recuerde ciertos conocimientos generales y biográficos, donde se le pide que responda preguntas simples de cultura general o sobre su propia vida. El lenguaje se analiza en distintos niveles: el espontáneo, donde se realiza una conversación fluida y coherente con el paciente, y el automático, donde se le pide al paciente nombrar secuencias conocidas como por ejemplo días de la semana. Posteriormente se realiza la valoración de los pares craneales. Estos 12 nervios permiten evaluar funciones esenciales como el olfato, la visión, los movimientos de los ojos, entre otros. El primer nervio craneal es el olfatorio. Este se encarga del sentido del olfato. Para evaluarlo, el paciente debe cerrar los ojos, tapar una fosa nasal y acercársele un olor conocido como café o vainilla, para que lo identifique. Luego se repite en la otra fosa. Una alteración frecuente es la anosmia, que corresponde a la pérdida del olfato. El segundo nervio es el óptico. Este se encarga de la visión. Para valorar los campos visuales utilizamos la campimetría por confrontación. El examinador se coloca frente al paciente, ambos con un ojo cubierto, y se mueve un objeto desde la periferia hacia el centro. El paciente debe indicar cuándo lo ve. La ausencia de percepción indica defectos del campo visual como las hemianopsias. Para la agudeza visual usamos la cartilla de Snellen. Colocamos al paciente a 6 metros, cubre un ojo y lee de mayor a menor tamaño. Luego con el otro ojo y finalmente con ambos. Una alteración común es la miopía, que causa visión borrosa de lejos. Posteriormente evaluamos el tercer par craneal, que es el oculomotor, el cuarto, que es el troclear, y el sexto, que es el abducens. Estos tres nervios se evalúan al mismo tiempo porque controlan los movimientos oculares. Para hacerlo pedimos al paciente que siga con la mirada un objeto que movemos en forma de H o de estrella y observamos si logra mover los ojos en todas las direcciones. Durante la prueba también se puede cubrir un ojo para identificar desviaciones o movimientos de corrección en el otro. Una alteración frecuente es el estrabismo, que es la desviación de un ojo mientras el otro fija la mirada. Para la función pupilar, iluminamos un ojo y observamos la contracción de la pupila, es decir, el reflejo fotomotor directo, y también la contracción en el ojo contrario, que es el reflejo consensual. El quinto es el nervio trigémino. Este controla la sensibilidad de la cara y la fuerza de la masticación. Para el reflejo corneal, rozamos suavemente la córnea con un algodón y observamos el parpadeo como respuesta. Para la sensibilidad dolorosa, usamos un objeto con punta roma y lo aplicamos en la cara. El paciente debe indicar si lo percibe y qué percibe. Una alteración es la hipoestesia facial.
es decir, disminución de la sensibilidad. Para la masticación, pedimos al paciente abrir y cerrar la boca mientras palpamos los músculos maceteros y temporales. El séptimo es el nervio facial. Este controla la expresión de la cara. Para evaluarlo, pedimos al paciente sonreír, inflar los cachetes, fruncir el ceño y cerrar los ojos con fuerza contra resistencia, observando la simetría. Una patología frecuente es la parálisis facial. Continuamos con el octavo. Este es el vestíbulo coclear. Este se encarga de la audición y el equilibrio. Para evaluar la audición pedimos al paciente que señale de qué lado escucha el chasquido producido con los dedos y así comprobamos si percibe el sonido en ambos lados. Para valorar el equilibrio podemos pedir al paciente que camine en línea recta observando si presenta inestabilidad o desviaciones. Entre las alteraciones más comunes está la hipoacusia, que es la pérdida de la audición, y el vértigo. Continuamos con el noveno y el décimo, que estos son el glosofaringio y el vago. Estos suelen evaluarse juntos porque ambos participan en la sensibilidad de la faringe, la deglución y el reflejo nauseoso. Para valorarlos, pedimos al paciente abrir la boca y emitir algún sonido, observando el movimiento del paladar y la úvula, que debe elevarse de manera simétrica. Luego estimulamos la faringe con un bajalenguas o un hisopo para comprobar el reflejo nauseoso. Entre las alteraciones más comunes están la disfagia, que es la dificultad para tragar, y la ausencia del reflejo nauseoso. Continuamos con el número 11, que es el accesorio. Este controla los músculos esternocleidomastoideos y los trapecios. Para evaluarlo, le pedimos al paciente que levante los hombros mientras nosotros ejercemos fuerza hacia abajo. También se le solicita girar la cabeza contra resistencia de la mano del examinador. Una alteración frecuente es la debilidad o parálisis de estos músculos, lo que dificulta levantar los hombros o girar la cabeza. Finalmente, el número 12. Este es el hipogloso. Este controla los movimientos de la lengua. Para evaluarlo pedimos al paciente sacar la lengua y moverla de un lado a otro y así observamos si lo hace con fuerza y simetría. Una alteración frecuente es la desviación de la lengua hacia un lado, lo que indica debilidad del mismo. El examen motor es un aspecto fundamental dentro de la valoración neurológica. Este examen nos permite identificar alteraciones en la vía motora y en la función muscular. Para ello, analizamos 4 elementos principales: el trofismo, el tono, la fuerza muscular y los reflejos. En primer lugar, el trofismo hace referencia al volumen y la masa muscular. Mediante la inspección podemos detectar cambios como la hipertrofia, que es un aumento del tamaño muscular, la hipotrofia, que corresponde a una disminución parcial del volumen, y la atrofia, que es la pérdida marcada del músculo. Estos hallazgos pueden orientarnos hacia enfermedades de origen neurológico o muscular. El segundo aspecto es el tono muscular. El tono se entiende como la resistencia pasiva que ofrece un músculo cuando está relajado. Para explorarlo, palpamos la masa muscular y realizamos estiramientos y acortamientos pasivos en las 4 extremidades. Las alteraciones del tono incluyen la hipotonia, que suele aparecer en lesiones periféricas, y la hipertonia, que se observa en patologías del sistema nervioso central, como el Parkinson o lesiones piramidales. En tercer lugar, evaluamos la fuerza muscular. Se le pide al paciente que realice movimientos activos, primero en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia aplicada por el examinador. Para observar esta valoración se utiliza la escala de Daniels, que clasifica la fuerza desde 0, cuando no hay contracción, hasta 5, que corresponde a una fuerza normal. Finalmente, el cuarto componente del examen motor son los reflejos. Los reflejos osteotendinosos se exploran golpeando suavemente los tendones con un martillo. Una respuesta normal es una contracción rápida e involuntaria del músculo. Algunos ejemplos clásicos son el reflejo bicipital, tricipital, rotuliano y aquileo. Además, existen los reflejos patológicos como el de Babinski, que no deberían estar presentes en adultos y que sugieren lesión en la vía piramidal. En la coordinación y la marcha, la coordinación permite valorar la función del cerebelo y la integración de los movimientos. En la parte dinámica podemos aplicar la prueba dedo-nariz, que evalúa la precisión y nos ayuda a detectar dismetrías o temblores intencionales. También tenemos la prueba diadococinesia, donde el paciente realiza movimientos alternantes rápidos, como girar repentinamente las palmas de las manos sobre los muslos. Por último, la observación de la marcha es fundamental. Analizamos la simetría, posibles desviaciones y la presencia de movimientos asociados o anormales. En cuanto a la coordinación estática, utilizamos la prueba de Romberg, en la que el paciente permanece de pie con los pies juntos y los ojos cerrados. Si pierde el equilibrio, esto puede indicar alteración en la propiocepción o en el sistema vestibular. La sensibilidad. Aquí evaluamos 2 grandes tipos: la superficial o exteroreceptiva y la propioceptiva. En la sensibilidad superficial se examina el tacto, el dolor y la temperatura, lo cual nos da información sobre la integridad de las vías espinotalámicas. La sensibilidad propioceptiva incluyó la valoración artrocinética, que se refiere al movimiento articular; la sensibilidad posicional, que permite reconocer la ubicación de los segmentos corporales en el espacio; la sensibilidad vibratoria, que se evalúa aplicando un diapasón en prominencias óseas. Estas pruebas nos permiten analizar la función de los cordones posteriores de la médula espinal. En conclusión, la valoración neurológica requiere un examen ordenado y completo. Al explorar los aspectos motores, los reflejos, la coordinación, la marcha y la sensibilidad, podemos detectar alteraciones importantes que nos orientan hacia el sitio y la naturaleza de una lesión. De esta forma, se facilita un diagnóstico más preciso y la planeación de intervenciones adecuadas para el paciente.